así que le doy la bienvenida a todos aquellos que se están conectando a este conversatorio. Comentarles a aquellas personas que no me conocen que mi nombre es Viviana Carrasco, soy nutricionista y actualmente soy la jefa de la unidad de servicios alimentarios perteneciente a la Vicerrectoría del Apoyo al Estudiante, y tal cual como podemos ver a través de la imagen, a través de la presentación, vamos a ver que hoy, el día de hoy vamos a hablar respecto a la enfermedad celíaca y cuál es su relación con este famoso gluten. Además vamos a poder describir cuáles son los síntomas o la sintomatología clásica que presentan estos pacientes. También vamos a poder describir el diagnóstico con el cual se confirma también esta patología y el tratamiento dietoterapéutico para estos pacientes, ¿ya? Y vamos a comenzar entonces definiendo en este sentido qué es la enfermedad celíaca. Y bueno, la enfermedad celíaca es una enfermedad inflamatoria de origen autoinmune que afecta la mucosa del intestino delgado en pacientes genéticamente susceptibles y cuyo desencadenante es la ingesta, en este caso, del gluten, ¿ya? Recordemos que el gluten es la proteína que está presente en el trigo, el centeno y también en la cebada, y en algunas personas que presentan intolerancia al gluten o que presentan esta enfermedad celíaca, también se puede manifestar una intolerancia a la avena, y esto se debe específicamente por la famosa contaminación cruzada que puede existir debido a que la avena es cultivada y procesada en muchas ocasiones en los mismos campos donde previamente se ha cultivado y se ha procesado cereales con gluten, y esto puede generar la presencia de algunas trazas de esta proteína, ¿ya? También es importante en este sentido entender que la enfermedad celíaca es una condición crónica con características de enfermedad autoinmune. Cuando hablamos que es una enfermedad crónica, va a ser porque es una enfermedad sostenida en el tiempo, con las características de una enfermedad autoinmune, lo cual provoca una marcación en la lesión de la mucosa del intestino delgado, con atrofia de las vellosidades intestinales, lo cual puede provocar y producir una inadecuada absorción de nutrientes de los alimentos, nutrientes tales como son en este caso las proteínas, las grasas, los hidratos de carbono, los minerales y también las vitaminas, ¿ya? Y tal cual como pueden apreciar aquí a través de su pantalla, a través de esta diapositiva, podemos observar en este caso la comparación de los dos intestinos, en este caso donde podemos apreciar que las vellosidades intestinales de un intestino saludable, lo podemos apreciar que son que están completos en este caso, que son largos, y también podemos observar en este caso las enzimas que van a ayudar a la absorción de los nutrientes a nivel intestinal. Pero por otro lado, podemos apreciar estas vellosidades en la enfermedad celíaca o en aquellos pacientes que padecen esta patología, donde podemos apreciar que estas vellosidades se encuentran planas, es decir, están atrofiadas, ¿ya? Y por lo tanto no hay una gran cantidad de estas enzimas que son las responsables de absorber en este caso algunos nutrientes, y es aquí donde se provoca sobre todo el déficit de ciertas vitaminas, de ciertos minerales, como son en este caso déficit de calcio, de hierro, vitamina B12 y otras vitaminas que vamos a ver dentro de la presentación, ¿ya? Pero en este caso, a través de esta gráfica, a través de esta imagen, quiero que quede bien claro cuál es la dificultad que podemos apreciar en estos pacientes, donde sus vellosidades están mucho más aplanadas, por lo tanto va a haber una dificultad en la absorción de varios nutrientes, como son en este caso las vitaminas y los minerales, ¿ya? Y con respecto a la prevalencia, que siempre me gusta compartir con ustedes, recordemos en este caso que la prevalencia es el número de casos presentes, y en este caso de la enfermedad celíaca, ¿ya? En este sentido, la enfermedad celíaca tiene una prevalencia entre un 0,75 y un 1% de la población en general, diagnosticada por serología y o biopsia duodenal, que en este caso vamos a ver dentro de la presentación. Podemos decir que esta biopsia duodenal es como el gol estándar, o sea, es como el diagnóstico que confirma esta patología, ¿ya? Y por otro lado también, en este caso, la prevalencia en relación a la enfermedad celíaca es que se presenta tanto en niños como en adultos, y en este último grupo la prevalencia del diagnóstico llega hasta el casi el 0,5% o 0,48% en la población en general, ¿ya? En este caso la enfermedad celíaca es de 2 a 3 veces más común en mujeres que en hombres, y la relación va decreciendo a medida que van avanzando los años, hasta en este caso cuando llegamos a los 65 años, ¿ya? Su prevalencia tiende a ser mayor en países europeos y aumenta en este caso casi al 5% o al 4,5% en la población de alto riesgo, como familiares de primer grado de pacientes con enfermedad celíaca, demostradas y confirmadas en este caso por estas biopsias duodenales, ¿ya?
Y ya que hablamos con respecto a qué es la enfermedad celíaca, creo que es importante también que logremos analizar este nuevo concepto o este concepto que ya han escuchado, que es el famoso gluten, ¿ya? Y en este sentido me gustaría definir que el gluten, y la palabra gluten hace referencia a las fracciones péptidas específicas de ciertas proteínas, prolaminas, presentes en el trigo, centeno y cebada. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el gluten está presente en este caso en las proteínas del trigo, del centeno y de la cebada, ¿ya? Su característica más conocida es que nos aporta elasticidad a las masas. Sin embargo, en la industria de los alimentos también se utiliza ampliamente como aditivo para poder modificar la textura, retener agua y estabilizar las emulsiones de toda clase de productos que podemos consumir de forma diaria, como lo podemos encontrar entonces el gluten, que puede estar presente en la cecina, en los yogur, en los quesos, en algunas salsas, en saborizantes y productos instantáneos, ¿ya? Y esto se debe específicamente porque la industria alimentaria busca muchas veces esta característica exclusiva, podríamos decir, del gluten, que le genera esta elasticidad a la masa, o también que genera mayor modificación en la textura de los alimentos, ¿ya? Por eso es muy importante en este caso que, independiente que el producto no sea de trigo, por ejemplo, es necesario siempre estar verificando el etiquetado nutricional para poder apreciar en este caso si es libre de gluten, sobre todo para aquellas personas que presentan esta enfermedad celíaca o aquellas personas también que presentan algún tipo de intolerancia al gluten, ¿ya? Y otra cosa que es importante, y tal cual aparece en la diapositiva, es que sabías que las partículas de trigo, centeno y cebada que contienen el gluten pueden permanecer en el aire entre 48 y 72 horas y contaminar todo el ambiente con gluten, ¿ya? En este sentido, hay un concepto también que se utiliza mucho, sobre todo en esta intolerancia al gluten, que es el tema de la contaminación cruzada, que es un concepto que vamos a ver más adelante dentro de esta presentación, pero que es un concepto muy importante en este caso para aquellas personas que presentan esta patología, porque como ya podemos apreciar en este caso, el gluten puede permanecer entre 48 a 72 horas y contaminar todo el ambiente con gluten, ¿ya? Y ahora quiero comentarles otro término que se relaciona directamente con el gluten, y es la sensibilidad no celíaca al gluten, ¿ya? Este es un término que se está utilizando nuevamente, habitualmente para poder describir a personas con síntomas inespecíficos, pero sin alguna respuesta inmunitaria caracterizada en este caso por la enfermedad celíaca, que presentan algunos pacientes, por ejemplo, síntomas como las náuseas, dolor abdominales, que puede llegar a ser como muy molestoso y muy doloroso, que puede generar retorcijones. Pueden haber también aquellos pacientes que presentan diarrea tras la ingesta de alimentos que contienen gluten. Entonces, en este sentido, esta sensibilidad no celíaca al gluten es un concepto reciente, que consiste en la aparición de síntomas al momento de comer algún tipo de alimento que contenga gluten, en este caso, no tiene manifestaciones alérgicas ni tampoco autoinmunes, pero sí hay una mejoría clara clínica, o sea, desaparecen los síntomas al instaurar una dieta sin gluten, ¿ya? Se caracteriza por tener marcadores serológicos negativos y biopsias de duodenales normales, la que se descarta en este caso de la enfermedad celíaca, según el conocimiento actual, ¿ya? El diagnóstico en este caso para este nuevo término es de contraprueba, es decir, presento los síntomas de, en este caso, de esta intolerancia al gluten al momento de consumir algún alimento que contenga gluten, pero en este caso, si elimino el gluten dentro de mi alimentación, dentro de mi dieta, claramente estos síntomas, esta sintomatología clásica, van a mejorar, ¿ya? Eso quiere decir que muchas veces es diagnosticado por esta contramuestra, ¿ya? Por otro lado, este nuevo término se desconoce su frecuencia, se desconoce también su patogenia y su evolución también a largo plazo, ¿ya? Es un nuevo concepto que recién se está investigando, ¿ya? Y otra cosa que es importante, que siento que logremos identificar en este caso, es respecto a la respuesta de la fisiopatología de la enfermedad celíaca, ¿ya? Donde podemos apreciar a través de la gráfica, en este caso, que existe la predisposición genética, tal cual lo podemos ver en la diapositiva, y por lo tanto también tiene que existir un activador ambiental, que en este caso directamente es la exposición al gluten, ¿ya? Que está presente entonces en la proteína de trigo, en la proteína de cebada y en la proteína de centeno, y es así entonces cómo se activan estos componentes inmunitarios, que son los anticuerpos contra estas fracciones lipídicas, en este caso, que están presentes en las proteínas del gluten, ¿ya? Y en respuesta a esta fisiopatología se
va a ver reflejada en manifestaciones extraintestinales, que son las más comunes en este caso de estos tipos de pacientes, como son la anemia, la pérdida ósea, debilidad muscular, trastornos endocrinos, por ejemplo. Muchas veces pasa que las mujeres que están sobre todo tratando de ser mamá muchas veces, se encuentran con esta infertilidad, y aquí muchas veces se relaciona directamente y se relaciona y se identifica también que en este caso hay una presencia de infertilidad porque hay deficiencia de ciertas vitaminas y minerales, y por lo tanto se relaciona directamente y se puede diagnosticar en este caso esta enfermedad celíaca, ¿ya? Y por otro lado, acá podemos apreciar también otras manifestaciones que son en este caso lesiones del intestino delgado, donde podemos apreciar que hay una atrofia y un aplanamiento de las vellosidades intestinales, tal cual lo vimos en el comienzo de la presentación. Por lo tanto, si hay una reducción de estas vellosidades, no va a haber una buena absorción de nutrientes, y por lo tanto se va a ver una reducción del área de la absorción de los nutrientes. También otra de las lesiones que podemos apreciar del intestino delgado es la deficiencia celular de disacáridos y peptidasa, y disminución de los transportadores de nutrientes, ¿ya? Y a niveles ya más intestinales, en este caso, que son las sintomatologías más clásicas de aquellos pacientes, es la presencia de diarrea crónica en algunos casos, o algunos otros pacientes experimentan estreñimiento crónico, ¿ya? Y por otro lado, la hipoabsorción de vitaminas y minerales a causa de la mala absorción como consecuencia de las lesiones provocadas en la mucosa del intestino, como lo vimos al comienzo de esta presentación, ¿ya? Y con respecto al diagnóstico, podemos decir que cuando se presenta en este caso la sospecha clínica a través de la sintomatología clásica, como es la presencia de diarrea, estratorrea, que en este caso la estatorrea es la presencia de aceite en las heces malos olientes, por ejemplo, distensión abdominal, apatía, cansancio, pérdida de peso de forma inexplicable. Y sumado a esto, las pruebas serológicas que buscan anticuerpos en la sangre, los niveles elevados muchas veces de ciertas proteínas de anticuerpos indican entonces que estamos en una reacción inmunitaria exclusivamente al gluten, ¿ya? Y el gold estándar, como les comentaba, o sea, la prueba que nos va a confirmar y nos va a diagnosticar en este caso esta enfermedad celíaca, es la biopsia duodenal, que con esta forma vamos a confirmar al 100% este diagnóstico de enfermedad celíaca, ¿ya? Y tal cual como vemos a través de la diapositiva, con respecto al tratamiento, una vez confirmado el diagnóstico de enfermedad celíaca, el único tratamiento para un celíaco es adoptar entonces una dieta libre de gluten de por vida, el cual debe comenzar de forma inmediata al momento de efectuarse, en este caso, la evaluación y la confirmación de este diagnóstico, ¿ya? Para poder tener un control efectivo de esta patología, es el cumplimiento estricto, podríamos decir, y constante de una dieta sin gluten. Así que en este caso, si somos diagnosticados con esta patología, es fundamental reconocer que de por vida necesito llevar una dieta entonces que sea libre de gluten, ¿ya? Y en este sentido, ¿qué alimentos son libres de gluten? Bueno, según lo que nos dice nuestro reglamento sanitario, un alimento libre de gluten es aquel que está preparado únicamente con ingredientes que por su origen natural y por la aplicación de buenas prácticas de manufactura que impidan, en este caso la contaminación cruzada, no contengan gluten procedente de trigo, trigo duro, centeno, cebada, ni variantes cruzadas, ni tampoco avena, ¿ya? Esto es lo que está definido entonces en el reglamento sanitario en el artículo 516, ¿ya? Los alimentos libres de gluten se pueden rotular como tal siempre que se hayan, en este caso, analizado en un laboratorio para poder confirmar que cumplen con el punto de corte chileno, en este caso, o con el límite de gluten permitido, que en nuestra legislación, en este caso en el reglamento sanitario, lo que está permitido son 5 partes por millón o 5 miligramos por kilogramo de producto, ¿ya? Y como les comentaba, esto está definido específicamente en nuestro reglamento sanitario, ¿ya? Otra cosa que es importante en este sentido es reconocer que la avena es un cereal naturalmente libre de gluten. Sin embargo, al ser un cereal altamente contaminado con el trigo debido a la rotación de los cultivos, como ya lo vimos dentro de la presentación, como que muchas veces esta avena se genera y se cultiva en los mismos campos donde también previamente se ha cultivado, en este caso, el trigo, la cebena y el centeno.
la cebada y el centeno, en este caso va a existir una contaminación cruzada. Ya, por lo tanto, en una dieta libre de gluten no se recomienda consumir este tipo de alimento de avena, a menos que esté certificada en este caso y esté aplicada por todos los exámenes necesarios según lo que establece el reglamento sanitario para rotularla en este caso como una avena libre de gluten. ¿Ya? Y con respecto a qué alimentos contienen gluten, ¿cómo lo podemos identificar? En este sentido, en el mercado existe una gran variedad de alimentos que son procesados que pueden estar contaminados con gluten, por lo que no solamente basta en este caso y no se recomienda solamente leer el rótulo nutricional, sino que es necesario y fundamental también leer el etiquetado, o sea, más que el etiquetado, leer el listado de los ingredientes del producto para poder determinar si este es seguro o no es seguro, en este caso para un celíaco. ¿Ya? Así que es fundamental entonces, además de leer el etiquetado nutricional, es que nos debemos fijar sí o sí, en este caso, en la lista de los ingredientes, sobre todo si yo estoy con esta intolerancia al gluten, como lo describíamos al principio de la presentación, que es un nuevo concepto que se está utilizando mucho. ¿Ya? Los productos libres de gluten se distinguen en este caso con el logo de la espiga tachada. Es responsabilidad del prestador solicitar los análisis del laboratorio del producto terminado para verificar que cumpla entonces con la condición y la selección de productos elaborados en buenas prácticas de manufactura que impidan también la contaminación cruzada de gluten. ¿Ya? Estas condiciones, es decir, ambas condiciones son exigidas sí o sí por el reglamento sanitario de los alimentos para poder definir y rotular a este producto entonces como un producto libre de gluten. ¿Ya? Y me imagino que ahora se están preguntando ¿cuáles son los alimentos libres de gluten? Bueno, de forma natural, en este caso, hay alimentos de origen natural que son libres de gluten. ¿Y cuáles son estos alimentos? Bueno, las frutas, las verduras, las legumbres en este caso, los cereales como los granos integrales como la quinoa, el arroz integral, el mijo también en este caso son libres de gluten, ¿ya? Los lácteos también, de forma natural, deberían ser, o sea, son libres de gluten en este caso, pero aquí hay que tener mucho ojo, porque la industria alimentaria, por buscar esta prolongación en el tiempo de ciertos alimentos, agregan este gluten, porque como vimos dentro de la presentación, este gluten genera ciertas... le da unas características especiales al alimento, ¿ya? Por eso muchas veces hay ciertos lácteos que incluyen el gluten para dar durabilidad también a este alimento. Así que ahí tener mucho ojo, leer el etiquetado nutricional y en este caso también preocuparnos y fijarnos que esté rotulado en este caso con el sello que vimos anteriormente, ¿ya? Por otro lado, también tenemos los productos cárneos, que en este caso claramente son libres de gluten de su forma original, igual que los huevos, tal cual lo podemos ver a través de la diapositiva, y los frutos secos también en su forma natural deberían ser en este caso libres de gluten, pero aquí hay que tener ojo nuevamente porque puede pasar lo mismo que la avena, en este sentido también pueden ser cultivados en los mismos cultivos donde se ha cultivado trigo, así que tener ojo, siempre preocuparse del listado, siempre preocuparse también del rótulo, y ver si tiene este símbolo también que sea característico de que es libre de gluten, ¿ya? Así que tener mucho ojo en este sentido, ¿ya? Y por eso es tan fundamental también que si se me ha diagnosticado en este caso esta patología, o más que patología es una condición en realidad, esta condición de intolerancia al gluten o esta condición de enfermedad celíaca, los invito en este caso a ingresar en este caso a esta fundación, que es la Fundación Convivir con la Intolerancia al Gluten también, donde pueden aprender y encontrar muchísima información sobre esta temática. Y en este caso, ¿por qué comparto con ustedes las listas de los alimentos? Porque acá a través de su imagen, a través de su pantalla, podemos apreciar los alimentos, en este caso, que están permitidos y que están rotulados, en este caso, como alimentos libres de gluten y que están certificados, en este caso, por esta fundación, ¿ya? En este caso podemos apreciar a través de la diapositiva que este listado se va actualizando todos los días. De hecho, el listado que podemos apreciar es del día de ayer, del día 23 de agosto del 2021, donde podemos ver que en las columnas, por ejemplo, aparece el alimento, que en este caso, tal cual lo podemos apreciar acá, es salsa de soya, producto salsa de soya light de 150 ml, y aquí podemos ver también en este caso la marca, ¿ya?
Acá tenemos otro ejemplo donde podemos apreciar que la actualización de esta lista de la Fundación Convivir fue el día de ayer, pero en realidad, como les comentaba, esta se va actualizando todos los días. Y aquí podemos apreciar que el alimento, por ejemplo, es néctar. El producto es néctar de naranja, néctar de damasco, de piña, de durazno, de manzana, y la empresa en este caso es Colum, ¿ya? Entonces, de esta forma podemos evidenciar claramente y podemos estar tranquilos y podemos estar seguros que el alimento que estoy consumiendo en este caso es un alimento libre de gluten. Pero para eso es fundamental entonces que busquemos estas listas que la pueden encontrar a través de este link, que lo voy a compartir al final de la presentación, y también les voy a enseñar cómo podemos utilizar esta lista, ¿ya? Y por otro lado, otro concepto y un punto muy importante a tener presente es que existe la posibilidad de que los alimentos que son libres de gluten puedan en algún momento mezclarse con esta proteína, ¿ya? Y este término es conocido como la contaminación cruzada de gluten, ¿ya? Es la incorporación entonces involuntaria de gluten en un alimento naturalmente o procesado como el libre de gluten, ¿ya? La contaminación cruzada con gluten puede ocurrir cuando un alimento sin gluten entra en contacto con un alimento que contenga gluten, ¿ya? Los alimentos sin gluten se preparan en este caso en una superficie o en un equipo o utilizando en este caso otro utensilio que se preparó un alimento con gluten. O también se puede generar esta contaminación cruzada cuando el manipulador, en este caso, estuvo en contacto con un alimento que contiene gluten y luego de eso manipula un alimento sin gluten y sin tener precaución, ¿ya? Tal cual lo podemos ver en esta gráfica, en esta imagen, donde podemos apreciar que estamos utilizando estos utensilios o estas herramientas, por ejemplo, el cuchillo y la tabla, con la que estamos cortando pan, y luego con la misma tabla vamos a cortar esa ensalada de tomate, por ejemplo, donde vamos a transferir estas proteínas a través de esta tabla a este alimento que es libre de gluten, como son en este caso las verduras, como es el tomate, y de esta forma vamos a estar entregando esta contaminación, definida entonces como contaminación cruzada. Así que hay que tener mucho ojo con el tema de la manipulación. Acá tenemos otro ejemplo, un ejemplo mucho más claro, donde podemos apreciar que este manipulador de los alimentos está amasando, tal cual lo podemos ver en la gráfica, en la imagen, esta masa, y luego, sin lavarse las manos y sin tener cuidado, toma en este caso un alimento que de forma natural, de su origen, debería ser un alimento libre de gluten, como es en este caso este vegetal conocido como lechuga. Y a través de esa contaminación, sin preocupación, le traspasa entonces este gluten a este alimento y por lo tanto lo contamina, ¿ya? Así que hay que tener mucho, mucho ojo y tener cuidado en este caso con esta famosa contaminación cruzada, ¿ya? La contaminación cruzada al momento de almacenar los alimentos también puede ocurrir al momento, al igual que en la despensa, en el refrigerador también existe la contaminación cruzada. Por eso es importante que se defina una bandeja de uso exclusivo en el congelador y en el refrigerador para los productos libres de gluten, ¿ya? Cubra los alimentos que no están envasados con papel film, plástico o papel de aluminio. Por otro lado, si deseas, puedes congelar el pan libre de gluten recién horneado y descongelarlo directamente al horno o al tostador, obviamente que teniendo cuidado, que ese tostador, por ejemplo, es de uso personal de la persona, en este caso, que presenta, que tiene esta condición de enfermedad celíaca o esta intolerancia al gluten. Ya muchas veces les recomiendo que tengan cada uno sus objetos personales, por ejemplo, un tostador, el mismo plato, el mismo cubierto, en este caso, para que no se generen estas contaminaciones cruzadas, ¿ya? Y la vida útil de los productos horneados libres de gluten, como es el caso del pan, es aproximadamente de 7 días, pero si se congela antes de la fecha de vencimiento, es factible que aumente su vida útil aproximadamente llegando hasta 3 meses, ¿ya? Y finalmente comparto con ustedes, en este caso, las referencias que se utilizaron para la elaboración de este conversatorio. Si es que alguien quiere profundizar más en el caso, o sea, con respecto a esta temática, no tengo ningún problema de compartir con ustedes estos estudios, ¿ya? Así que agradezco la presencia, como siempre, de todos los que participan en nuestros conversatorios. Ahora, si es que quieren compartir con ustedes su experiencia, o sea, con nosotros, su experiencia personal, o si es que tienen alguna duda, nos pueden escribir a través del chat o definitivamente pueden prender sus micrófonos, y en ese sentido estamos bien atentos con Sebastián. Vamos a compartir de nuevo entonces. Al abrir este link, me va a aparecer esta página de la Fundación Convivir,
ya donde podemos encontrar muchísima información respecto como qué es la enfermedad celíaca, qué significa vivir sin gluten, cocinar sin gluten, la certificación. Ellos hacen eventos, hacen actividades también, hacen charlas, hacen talleres de cocina, así que es bien entretenida esta página, ¿ya? Y luego de eso, cuando ingresan este link, se van en la parte final donde dice lista de productos certificados, ¿ya? Nos vamos a ir donde dice lista, hacemos clic, se descarga en este sentido la lista, y como podemos apreciar a través de la imagen, podemos ver que la última actualización es del día de hoy, del 24 de agosto del 2021, ¿ya? Acá podemos encontrar todos los productos que hay en el mercado que son libres de gluten. Por ejemplo, en este caso, vamos a buscar la famosa avena, que como vimos dentro de la presentación, la avena de forma natural no contiene gluten, pero se genera esta contaminación cruzada debido a los mismos campos donde se va procesando y se va cultivando, que se genera esta contaminación, ¿ya? Entonces, en este caso también hay ciertas marcas de ciertos alimentos de avena, por ejemplo, tal cual lo podemos ver a través de la diapositiva, que en este caso están certificados que son libres de gluten. Entonces, yo en esta lista, que fue la lista que descargamos recién, vamos a buscar avena. Entonces escribimos avena, aquí podemos apreciar que aparece esta avena integral que es el producto, y acá podemos ver la marca que se llama Ambrosía, ¿ya? Entonces de esta forma podemos apreciar que esta marca, sinceramente, en realidad, y cumpliendo lo normado en este caso, según lo que está establecido en el reglamento sanitario, cumpliría entonces para ser rotulado como un alimento libre de gluten, ¿ya? Y así podemos buscar el alimento que se nos venga a la cabeza, por ejemplo, harina. Ahí podemos ver las distintas harinas también que podemos encontrar en el mercado, con las distintas marcas, por ejemplo. Pan, por ejemplo, si ponemos pan acá, pan integral. Acá podemos, claro, encontrar, por ejemplo, esta mezcla para pan, mix para pan integral, donde también podemos ver, en este caso, cuál es la marca del producto también, ¿ya? Entonces, es una lista gigante, tiene muchas páginas, porque como les comentaba, miren, ya llevamos 70. Y en este sentido también, otra cosa que es importante reconocer de esta lista es que, por ejemplo, acá como vimos, estos son alimentos que son certificados, por eso está en color verde, que son certificados, que son libres de gluten. Pero también vamos a apreciar en esta misma lista, aquí, que hay otra lista que está de color amarillo, ¿ya? ¿Qué significa que esté en color amarillo? Que en el análisis que presenta la empresa ya cumplió el tiempo, que es un tiempo definido en este caso de 1 año, pero está en trámites para la evaluación del alimento para que se pueda certificar nuevamente, ¿ya? Y cuando ya está en color rojo, como lo podemos apreciar acá, esto significa que la empresa en este caso no ha presentado el certificado de la evaluación de este laboratorio donde nos indique que el producto es libre de gluten, y ha pasado y ha transcurrido más de 1 año y tampoco está en los trámites para poder elaborar en este caso esta certificación, ¿ya? Entonces, si está rotulado de color rojo, eso significa que este producto no es apto para celíacos, ¿ya? Por lo tanto, este producto no es libre de gluten, así que hay que tener mucho ojo, y creo que era importante dejar claro eso para que no se confunda, ¿ya? Así que es una lista muy buena que la pueden encontrar entonces en esta página de Convivir, donde pueden encontrar muchísima información, ¿ya? Así que ahí se las dejé compartida a través del chat.